Gloria a Dios. Así le voy a invitar que abran su Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 72. Hoy vamos a hablar acerca de la oración y acerca de la fe y de lo que pueden hacer si las dos las llevamos a cabo. Que podemos hacer oración y tal vez no tener fe. Podemos tener fe, pero no hacer oración. Entonces, la una necesita de la otra para que llegue la bendición de Dios. Salmo 72, y voy a leer todo del 1 al 20, y le voy a pedir que usted me siga con su vista. Dice así: oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con tu justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Le temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en tus días justicia y mansedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Antes él se postrarán los moradores del desierto, y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costras traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones les servirán. Porque él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien les socorra. Ten misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y le será dada, y se le dará del oro de Saba, y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Amén. Voy a invitar que incline su rostro, cierre sus ojos y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, en esta, Padre, lugar, nos presentamos delante de ti y te damos las gracias, Señor, por la vida que nos prestas. Te damos gracias, Señor, por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, por cada uno de los que estamos reunidos. Gracias, Señor, porque, Padre, a través de tu palabra, porque, Padre, a través de los medios se puede compartir tu evangelio. Te pido, Señor, que prepares la mente y el corazón de cada uno para que lo que hoy se reciba sea palabra, Señor, guiada por tu Espíritu Santo y no palabra de hombre. Te pido, Señor, que ministres la palabra del día de hoy a través de este barro y que sea, Señor, tu Espíritu Santo ministrando el corazón y la vida de cada uno, Señor. Que seas tú el que hable, Señor, el alma, y que sea, Padre, tu Espíritu Santo el que ministre nuestra vida.
Te pido, Señor, ata toda fuerza del enemigo, toda perturbación, y te ruego, Padre, que con tu Espíritu Santo nos des libertad en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Señor Jesucristo. Amén. Puede ocupar su lugar y vamos a meditar en este salmo y en algunos pasajes de la Biblia. Dice la Escritura, y vamos a hablar acerca del rey David. Mire, el rey David, ya al final él tuvo muchos hijos, pero uno de ellos iba a ser su hijo al que le iba a pasar el trono, el que iba a gobernar. Y dice la Escritura que antes que su hijo Salomón tomara el gobierno, dice la Escritura que él hizo una oración. Y esta oración es la que estamos leyendo aquí en el Salmo 72. Dice, el rey David fue un hombre de guerra, fue un hombre que peleó por Israel, lo llevaba a la guerra, ganaba las victorias, ganaban todas las guerras, pelea en la que ellos iban, pelea en la que Dios le daba la victoria a David. Pero David sabía una cosa, que él no era eterno, más de Cristo. Eso es algo que tal vez nadie de nosotros quiere escuchar, ¿verdad? Pero nadie somos eternos. Todos en algún momento debemos saber que lo que tenemos, que lo que hagamos, se va a ir quedando, y lo más común es que se pasa a generaciones. Dice la Escritura, David entendió esto, y él era el rey, pero sabía que su hijo, que después era el rey Salomón, iba a tomar este gobierno, y él era el que ahora iba a gobernar, valga la redundancia, sobre Israel. Pero David era un hombre sabio, y David era un hombre que andaba conforme al corazón de Dios. David, para poder llegar al reinado, sufrió. Querían gobernar a Israel y David tenía que pelear, y entonces él tenía que estar constantemente en guerras, salir a la batalla, etc. Cuando él entiende que en algún momento le tiene que dejar a su hijo el reinado, él le pide a Dios y hace una oración. ¿Cuántos de aquí hacemos oración? Pero vamos a entender esto, hay oraciones cercanas. Hay oraciones que usted le va a hacer a Dios, que va a ver la respuesta tal vez hoy, tal vez mañana. Y hay oraciones que usted tal vez no va a ver la respuesta. Pero sin embargo no quiere decir que Dios no vaya a responder. David fue un hombre que falleció ya anciano, ya longevo. Le entregó el reinado a su hijo ya anciano, él ya longevo. Y Salomón comenzó a gobernar. Cuando comienza a gobernar, Salomón ya no estaba su papá, porque pues era la costumbre, ¿verdad? Tenía que gobernar, no pasaba el gobierno mientras el rey actual ya no estuviera. Y dice que David hizo esta oración, y de esta oración que él hace, voy a retomar y resaltar solo algunos puntos, porque el Salmo es muy extenso, y ahorita vamos a ver más pasajes. Dice en el Salmo 3, dice, y él comienza a pedir, Salmo 72:3, dice que él comienza a pedir por el reinado de su hijo. ¿Por quién pidió? ¿Por el reinado de quién? De su hijo. Él sabía que su hijo iba a tomar el gobierno, y él sabía que no era una tarea fácil. Iba a gobernar sobre las 12 tribus de Israel, y eran millones de personas. Y cada tribu tenía una mentalidad, tenía una opinión, etc. Y David era respetado porque él iba a las guerras y Dios estaba con él, pero su hijo era alguien nuevo que iba a llegar y todos iban a estar a la expectativa. Pero él hace una oración y él dice, él llevará a los montes, dice, los montes llevarán paz al pueblo, y los collados, ¿qué? Justicia. Dice la Escritura que mientras gobernaba Salomón no hubo guerras. ¿Estamos acá? Repito, mientras gobernaba Salomón no hubo ¿qué? Guerras. ¿Pero por qué? No era una casualidad.
Su papá hizo una oración y él dijo, él y los montes llevarán a paz, ¿a quién? Al pueblo. Aquí entendemos que Salomón iba a ser un rey en el cual iba a haber paz. El verso 7 dice lo mismo. Dice el verso 27 del Salmo, florecerá en sus días justicia y manchedumbre de paz hasta que no haya lumbre. Pues vuelve a decir, el reinado de mi hijo Salomón va a ser un reinado ¿de qué? De paz. Salomón comienza a gobernar y se cumple porque su gobierno es un gobierno de paz. Pero hubo una oración antes. Nada hay por casualidad. Si usted quiere que su familia sea bendecida, si usted quiere que sus hijos, que su esposa, que su iglesia, que algún hermano, que algún familiar, Dios lo toque, Dios lo convierta, Dios haga algo en su vida, tenemos que hacer una cosa y es oración. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Oración. Mire, David hizo esta oración y él ya no lo vio. Porque obviamente ya no iba a ver el gobierno de su hijo, le tenía que pasar el reinado cuando él estuviera a punto de morir. ¿Sí me estoy explicando? Él estaba haciendo esta oración creyendo que todo esto se iba a cumplir y Dios lo iba a hacer en Israel a través de Salomón. Dice el verso 10, los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Cuando estaba David el rey, los reyes venían, pero querían quitarle sus bienes. Veamos la diferencia. Mientras era David el rey, las naciones de alrededor querían gobernar a este pueblo de Israel. Y ahora él dice, pero cuando llegue Salomón, no. Al contrario, a Salomón, ¿qué le van a hacer? Le van a traer presentes. Ya no guerra. Le van a traer ¿qué? Dotes. Le van a traer dones. Dones son regalos. La palabra don significa regalo. Dice el 11, todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Dice el verso 15, vivirá y se le dará del oro de Saba. Repita conmigo ese verso. Vivirá y se le dará del oro de Saba y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Cuando era David el rey, a él le tocó fundar, él le tocó poner cimientos, él le tocó poner una estructura a la nación, él le tocó defender al reinado de aquellos que les querían quitar, pero él dice, ahora yo voy a cambiar la historia. Ahora a Salomón, en vez de venir y quererle quitar el oro, le van a traer oro. ¿Sí me explico? Repito, en vez de venir y quitarle lo que tiene, a él le van a traer ¿el qué? El oro. Pero todo esto era una oración ¿de quién? De David. ¿Sí estamos acá? ¿Quién hizo esta oración? David. Por alguien que todavía ni entraba al gobierno, pero él ya sabía que él iba a ser el futuro rey. David tenía una cosa, y es que él tenía fe. Repito, David tenía una cosa y es que él tenía fe. Él dijo, él va a juzgar al pueblo con justicia. Salomón era muy sabio y hacía justicia. Vamos a irnos más rápido. Primera de Reyes, capítulo 10. Usted después puede volver a leer el Salmo 72 y entender la oración. También se entiende que es un salmo que habla de Jesús, del Mesías. Pero hablando en su contexto de David, en el que algunos lo ven en el celular, pero algunos en el libro, pero arriba del salmo que habíamos leído, decía que era un salmo del rey David. ¿Sí me explico? Y obviamente estaba orando por Salomón. Aquí vamos a leer Primera de Reyes 10, 1, 3. Aquí el rey Salomón ya gobierna. Entendamos la historia.
David era el pasado. Y aquí en Salomón ya es el presente. Aquí, ¿quién ya está gobernando? Salomón. Dice así, lo voy a leer del 1 en adelante al 13 y usted me sigue con su vista. Oyendo la reina de Saba, si recuerda usted que hablamos, ¿qué dijo David? ¿Y le traerán el oro de dónde? ¿Ya sí estamos conectando? Muy bien. Y eso era en una oración. Aquí ya está gobernando Salomón. Oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Cuando vino a Salomón, le puso todo lo que en su corazón tenía. Repita conmigo el verso 2. ¿Qué dijo? Dice a todos juntos. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. ¿Y quién había orado que de Saba iba a venir el oro? David. Y aquí ya gobernando Salomón, el motivo fue que Salomón era tan sabio que llegó a todas las ciudades de alrededor. Y la reina de Saba, que era un reinado de oro, de muchas riquezas, escuchó que en Israel había un rey muy sabio y dijo a esta mujer: voy a ir allá donde está Salomón y voy a llevar oro. ¿Sí me explico? Y aquí, esto ya no lo dijo David, pero como que Dios ha de haber dicho, y le agrego un poco más, porque Él es bueno. Y piedras preciosas y grande abundancia. Obviamente su plan de la reina era venir y probar a Salomón con preguntas difíciles. Esto ya no le tocó verlo a David, pero sin embargo sí se cumplió. Repito, esta oración la hizo David, Dios le contesta a David, Dios manda la respuesta, ya no la ve David, pero sí le respondió Dios. Vamos a seguir leyendo Salmo de Primera de Reyes, ahora el verso 3, dice: y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido. Y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y dio, repita conmigo el 10, y dio ella al rey 120,000 talentos de oro y muchas especiaría y piedras preciosas. Nunca vino tan grande cantidad de especias
como la reina de Saba dio al rey Salomón. Amén. ¿Quién hizo esta oración? Vuelvo a lo mismo y repito mucho esto. ¿Quién lo hizo? Amén. Imagínense al rey Salomón, tal vez si no leyó esa oración de su padre, dice, ay, qué suerte tengo. Y sabiduría es tan grande que hasta los reyes vienen y me dan oro. ¿Sí me explico? Qué suerte la mía, nací con la torta. Paz de Cristo. No era solamente eso, sí había una suerte que Dios le había dado, pero no era por un azar, era alguien que había hecho una oración por él, y ese había sido ¿quién? David, su padre. Porque David tenía una cosa, que él andaba conforme al corazón de Jehová, y él oraba a Dios, y él sabía que Dios le iba a responder. Porque si usted lee detenidamente el Salmo, dice el Salmo, y le traerán oro de Saba. Vea, entienda esto, es una confirmación. Dice, y le traerán oro de ¿dónde? De Saba. A ver, y Señor, yo creo que a lo mejor le traen oro de Saba. ¿Será posible que a lo mejor de Saba le traigan oro? No, él dijo, y Señor, yo sé que le traerán oro de Saba. Para él era una confirmación, porque él sabía que Dios escucha las oraciones y él sabía que Dios responde las oraciones. Ahora la pregunta es de nosotros, que si tenemos la fe para creer que su oración es respondida. ¿Sí me estoy explicando? Porque puede haber, dice la Biblia, que debe haber fe en nuestras oraciones. David hacía esta oración. Y vea lo que dice, y vivirá y se le dará del oro, ¿de dónde? De Saba. Dice, se le va a dar. Es como cuando alguien dice, le va a ir bien. No, ¿y cómo sabes? No, yo creo en Dios. Y así debe de creer, no solamente para alguien más, también para usted. ¿Sí me explico? Yo sé que Dios me va a ayudar en el trabajo, en el negocio, y en el nombre de Jesús me va a ir bien. ¿Sí me explico? Tenemos que confirmar, tenemos que tener fe para saber que así va a ser. Pero si estamos a ver qué pasa, Señor, espero, ojalá y le vaya bien a mi generación, y ojalá y Señor y me vaya bien y pueda alcanzar a alguien más para ti. No, tiene que haber ¿qué? Fe. David ya ni vio esto, pero él tenía una seguridad en su Dios. Repito, él tenía una seguridad ¿en quién? En su Dios. ¿Quién era su Dios? El Dios de Israel, nuestro Padre. El mismo Dios de David es nuestro Dios. ¿Cuántos pueden decir que el Dios de David también es su Dios? Entonces, diga así, el Dios de David, que es mi Dios. ¿Sí me explico? Sino que el Dios de David, solo era el Dios de él. No, también era mi Dios, también es mi Dios. ¿Sí me explico? David tenía esta fe y Dios le respondió porque él tenía esta fe. Pasaron años, tuvieron que pasar años. Salomón ser sabio y que su fama se extendiera hasta que llegara a la reina de Saba. Y este gobierno de oro y riqueza viniera a Israel y trajera presentes. ¿Por qué? Porque toda esa conexión y todo ese tablero, si alguien lo quiere ver así, el ajedrez lo fue moviendo ¿quién? Dios. Y más que hace años atrás, décadas atrás, David hizo esta oración y tuvo fe. Bueno, vamos a poner así hasta que llegó a los oídos de Saba y dijo, Saba, voy a llevar oro. Y se cumplió lo que estaba escrito. Abra su Biblia ahora en 1 Samuel 1:5. Este es un ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo muy rápido. Tal vez usted ya lo conoce, pero tenemos que reafirmar los ejemplos. Dice, pero Ana
Daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener, ¿qué? Hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa. El verso 12 dice, así hacía, 1 Samuel capítulo 1 verso 7 al 12. Y así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana, después que hubo y bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. David le tocó ver la respuesta de Dios por su oración. No, sin embargo sí se cumplió. Ana no podía tener hijos, hace una oración a Dios, lo hace en el altar del templo, le clama a Dios, llorando, afligida, y ella se va. Pero también hizo una oración. Vámonos al verso 26. 1 Samuel 1:26. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, orando. ¿Sí vemos ahí? Repita conmigo este verso. 26 y 27 dice, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Esta frase en la fe lo abarca todo. Y Jehová me dio lo que pedí. Ella pidió a Dios un hijo y lo pidió varón. ¿Y qué hizo Dios? Le dio un hijo y fue varón. Si ella pide una hija, Dios le hubiera dado una hija. Porque ¿qué le dio Dios? Lo que pidió. Si hubiera pedido gemelos, le da gemelos. Pero no avarició tanto, ¿verdad? Dijo con uno. Si pide 2, le manda 2. Si pide 3, le manda 3. Pero ella, ¿cuántos pidió? 1. Todos los que estamos aquí, todos hacemos oración. Ahora la pregunta es, ¿cómo usted hace oración? Hay que orar, pero hay que orar a Dios. Y debe entender que hay oraciones que tal vez sí vamos a ver en respuesta, y hay oraciones que tal vez no vamos a alcanzar a ver en una respuesta. Si usted le pide a Dios que alguien sea tocado en su corazón, pídale a Dios poder ver esa respuesta. Si usted le está predicando la palabra a alguien, la mejor manera es primero hacer ¿qué? Oración. ¿Qué es lo primero que debe haber en nuestra boca? Hacer oración. Mire, hay que aprender también a orar, porque dice Ana que ella lo que pidió, Dios se lo dio. Si alguien le dice, Dios, dame mucho trabajo, ya nos ha dado casos, y esto lo he hablado antes, Dios les da mucho trabajo, pero a veces ni les pagan. ¿Sí me explico? Y Dios va a decir, yo te di lo que pediste. ¿Qué pediste? Trabajo. Te mandé trabajo. No dijiste si que te pagaran, que no te pagaran, que se retrasara, que esto, que lo otro. Tú pediste trabajo, tienes mucho trabajo. ¿Sí me explico? Dios, ¿qué va a decir? Yo te di lo que tú, ¿qué?
pediste. ¿Sí me estoy explicando? Tenemos que ser sabios al pedirle a Dios. Si usted le pide a alguien, Dios, te pido que me ayudes en esto, pero usted vea que su oración tiene que ser completa. ¿Sí me explico? Si usted está pidiendo que alguien venga a la iglesia, pero tal vez Dios no le sana, tal vez Dios no lo bendice, no. Tiene que orar, Señor, convierta a esta persona, pero hazle un milagro. ¿Sí me explico? Dios, sáname de esta enfermedad. Dios, bendíceme. Dios, líbrame de mis enemigos. Dios, guarda mi salida y guarda mi entrada. Dios, cuídame. Dios, protégeme. Miren, estamos en este mundo, y en este mundo, ¿qué hay? Aflicciones. Pero ¿qué tenemos que hacer? Es verdad que Dios nos libra de aflicciones, pero hay cosas en las que usted tiene que hacer oración. Que Dios nos va a ayudar, pero usted tiene que agregar en una lista y pedírselo. ¿A quién se lo debe de pedir? A Dios. Por ahí alguien, si alguien quiere y si pega, pues ya está en Dios. Dios, dame poco trabajo, pero que gane mucho. ¿Sí me explico? Ya sabrá Dios si le responde o no. Eso aquí, al final, ¿quién va a responder? Pues Dios. Pero usted puede pedir. Si no pedimos, pues no vamos a saber si sí o si no llega la respuesta. ¿Sí me estoy explicando? Pídale a Dios. Ahora, también pídale a Dios sabiduría, porque hay hogares donde Dios bendice, Dios provee y multiplica, pero una mala administración, y luego no hay nada. ¿Sí me explico? También debe de pedir a Dios sabiduría para administrar lo que Dios le ha dado. Si Dios le bendice mucho y se lo gasta en 2 días, bueno. Y al tercer día le dice Dios, no tengo, no me das. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, mi consejo es que le pida a Dios bendición, pero que también le pida sabiduría. Pídale a Dios sabiduría para administrar lo mismo que Dios le ha dado. Porque Dios bendice y Dios provee, pero también, si no hay sabiduría de parte de Dios, aún lo que Dios da se puede ir entre las manos. Dígale, Dios, bendíceme y dame sabiduría para que no me gasten un día lo del mes. Abra su Biblia, no al contrario, ¿eh? Abra su Biblia en el capítulo 21 de San Mateo. 21. Dice el verso 21, lea conmigo. ¿Sí? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y el verso 22 dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyéndolo, lo recibiréis. Pero vean lo que dice, todos juntos, ese 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mire, hay oraciones que no son respondidas. ¿Por qué? Muy sencillo, porque a veces no creemos. ¿Sí me explico? Ahí está, y no está en letras chiquitas, para que alguien diga, ay, es que estaba en letras chiquitas el final de la fórmula de la oración. No, ahí dice, y todo lo que pidiereis, ¿en qué? En oración, creyendo, lo recibirás. Para recibir necesitamos todo esto. 1, pedir en oración. ¿Sí me explico? 2, creer. Y entonces vamos a recibir. Pero si nada más pido, pero no creo, entonces no voy a recibir. Ahora, veamos esto. Pero si nada más creo, pero no pido, ¿qué va a pasar ahí?
¿Cuántos tenemos fe? ¿Tenemos fe todos los que estamos aquí? Tenemos fe. Veamos esto. Podemos tener fe, pero no pedir. Entonces, ¿qué va a pasar? No va a recibir. ¿Sí me explico? Mire, yo de testimonio personal he pasado también como todos he pasado aflicciones, luchas. Y a veces uno cree que Dios está obligado a ayudarnos en todo sin pedir. Recuerdo que pasaron unas complicaciones y yo decía, ay, nomás se me atora esto y esto. Hasta que alguien me dijo, ¿y ya oraste a Dios por esto? Y yo, ¿sí me explico? Y me pongo a pensar, dije, sí, oré mi lista de la mañana allí. Parece la lista más grande que la demandaba, que dije, sí, oré toda la lista. Dije, pero no estaba esto. Y digo, sí tienes razón, sí ya oré, pero no por eso. ¿Sí me explico? Digo, sí ya oré, pero no por qué. Por eso, oré por todo menos por eso. Yo pensaba que Dios estaba obligado a ayudarme. ¿No? Yo tengo que estar obligado a ¿qué? Ahora. Por eso de nada sirve tener fe si no pide. ¿Sí me explico? Repito, de nada sirve tener fe si no pedimos. Usted puede decir, Dios bendice a todos. Y no pide que Dios lo bendiga a usted. ¿Sí me estoy explicando? Dios toca a la familia de todos, toca a los hijos de todos. Y no pide por los suyos, no pide por su casa. Dios toca, bendice ese matrimonio de allá. Y no pide por el suyo y ¿sí me explico? Y el de alguien está roto. No, ¿qué nos falta? Veamos la fórmula, debe ser completa. ¿Cuál es? Orar y creer. ¿Qué necesita usted para que Dios le responda y usted reciba? Orar y creer. Por eso si alguien no ora, gloria a Dios. Ahora le falta ver que tenga fe. Repito, si alguien no ora, ahora le falta ver que tenga ¿qué? Fe. A veces esta parte es la difícil. Bueno, yo la consideraba la más difícil. Puede haber alguien que diga, no, yo tengo fe. Entonces ya nada más híncate a orar y dedícale tiempo. Y si tienes fe, pues ahí está tu clave para que te salga todo. El trabajo, la familia, es Dios sane a alguien. Está en la fe. Si ya tiene fe, entonces lo único que tiene que hacer, ¿qué es? Orar. Repito, si ya tiene fe, ¿qué le falta hacer? Orar. David y Ana tenían las dos. Tenían fe, pero también ¿qué hacían? Oración. David dijo, el Dios de Israel es el Todopoderoso y yo sé que a mi hijo le van a traer oro de Saba. ¿Sí me explico? Después su hijo cayó en idolatría y bueno, también debió haber metido que mi hijo no caiga en idolatría. ¿Sí me estoy explicando? Por eso aquí estamos aprendiendo de los hombres de Dios de la Biblia y Dios nos dice, escudriña las escrituras. Si usted le pide a alguien que Dios lo sane, Dios lo va a sanar, pero tal vez las otras áreas van a estar mal. Si usted le pide a alguien que Dios lo prospere, Dios lo va a escuchar y lo va a prosperar, pero tal vez por el otro lado lo pueden alcanzar problemas familiares, problemas de enfermedad, problemas emocionales. ¿Sí me explico? Usted debe hacer una lista y sentarse y dedicarse a esa lista de oración y pedirle a Dios con sabiduría y pedirle a Dios con fe. Repito, dedique un tiempo a saber qué le va a pedir a Dios. ¿Sí? Por usted, por sus hijos, por su esposa, por su esposo, por su familia, por su hogar, por su trabajo, por su negocio. Debe de pedirle ¿a quién? A Dios.
Y le puede haber alguien que nos ha tocado caso, le piden a Dios vender todo y les dicen después te pago y no les pago. ¿Sí me explico? Necesitamos pedirle a Dios que todo. Alguien le pide a Dios un trabajo y Dios le da el trabajo y después se enferma y no puede ir al trabajo. Y alguien le va a decir, es que no querías trabajar. Y pues te enfermaste y ya ni al trabajo pudiste ir. No, hay que pedirle a Dios, pídale a Dios que Dios lo bendiga, que Dios bendiga su familia, que Dios toque el corazón de ellos, que Dios los convierta. Hemos dado testimonio de oración, pero lo que Dios responde, Dios lo responde. Si usted es muy específico, Dios se lo va a responder. He dado testimonio de joven, nos tocó ministrar a un joven que tomaba, pero no una o dos, ¿era qué? De esos del diario, y descansaban yo creo que el sábado y se la seguían. Y descansaban un día y otro día se la seguían, ¿sí me estoy explicando? Era de tomar cada cuándo, de vez en diario, le decía yo. Y ya tomaste, no, ayer, hoy no, y a otro día ya estaba otra vez. No era de que nada más el sábado y ya, o de repente, no, era alguien que estaba todo el tiempo sin juicio, en una banqueta, etc. Y en una ocasión nos pidieron una oración sus padres por él. Yo era joven y no sabía orar. Y le dije, Señor, te pido que cuando tome el alcohol, y con perdón de la palabra, dije, Señor, le sepa orinar. Paz de Cristo. Y así estuve una semana. Y me metí en ayuno también. A la semana llega el domingo y lo veo hasta bañado y con otro semblante. Y digo, ¿qué pasó? Dice, no, Isaí, ¿qué crees? En la semana me invitaron a tomar y cuando la tomé me supo re feo. Y yo les dije, es que esa marca está fea, y fui por otra y me supo igual. Y si yo tenía ansias y yo dije, pero ¿por qué si a mí me gustaba? Y dije, mejor así la dejé. La de Cristo. Y digo, bueno, tal vez no era la manera, ya no oramos así, no se preocupe. Además pedimos a Dios de otra manera, pero igual buscando el mismo resultado. ¿Sí me estoy explicando? Que quiero que entendamos esto, que lo que usted le pida a Dios, eso va a ¿qué? A recibir. Entendamos esto. Lo que usted le pida a Dios, eso va a recibir. Dice, todos juntos vamos a leer el verso 22, Mateo 21 y 20, es el que está acá. Y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. Esta es la manera para que Dios le responda. Dos cosas. Orar y creer. Cuando usted vaya a acercarse a Dios, vea que lleva las dos, que lleva la fe y que está haciendo oración. Por eso yo le preguntaba en un principio si tiene fe, y todos dijimos amén. Pues ya nada más vaya y en una noche haga oración. ¿Sí me explico? Mire que a Jesús, no voy a leer todos estos pasajes, pero a Jesús le dijeron, Señor, si nos hace falta fe, ¿qué hacemos? Y Jesús le dijo, pídelo. ¿Sí me explico? El que sienta que le haga falta fe, ¿qué debe de hacer? Pedir. Entonces se da cuenta, el secreto para alcanzar algo de Dios está en pedir. Vuelvas el más pedinche con Dios. ¿Estamos acá? Háganlo, porque eso tratamos de hacer nosotros, para todos. Señor, me ayudas en esto, y Señor, ahora ayúdame en esto, y Señor, ayúdame en lo otro. Y a veces nos vamos a pensar, Señor, ya todo el día te traigo en que me ayudes. Hijo, dice la Biblia, también la Biblia enseña que Dios tiene más que darnos que nosotros, ¿qué? Pedir. Entonces, si usted cree que le pide mucho, pues desde ahí ya estamos
pensando en poco, porque Dios tiene más que darnos, pero tiene que tener la fe. Repito, tiene que tener la fe. Señor, te pido, y en otra ocasión una hermana pedía por su esposo, Señor, te pido por él. Pídale a Dios de manera sabia y de manera que completa. Una hermana tenía su esposo, era agresivo y ni le daba para comer. Le pidió a Dios que Dios lo amansara y fuera noble, y fue un hombre noble y manso, pero igual no le daba. ¿Y me explico? Ella lo pidió que fuera Dios tocado su corazón y fuera noble. Y después dijo, Señor, ¿a qué te completo el cómo? Y Dios así lo es. Porque lo que pedimos, recibimos. Ahora la manera está en cómo pedimos. Igual cuando usted pide por alguien, toca su corazón, sánalo, bendícelo, dale paz, dale tranquilidad, haga la lista. Yo tengo fe que así va a ser. Yo creo que tú tienes el poder. Ya voy a terminar. Dice la Biblia, y hago el resumen para llegar a la conclusión. David le pidió a Dios por el reinado de su hijo en Saba y creyó que le iban a traer oro desde Saba. Alguien le pudo haber dicho, no, David, ¿cómo crees? Y de Saba van a venir pero a conquistarnos, no a traerle oro. Yo sé que a Salomón le van a traer oro de Saba y va a traer paz. El pueblo dice, no, pues ahí ¿tienes mucha fe o algo comiste hoy? Yo lo sé. Y Dios le respondió. Y acabamos de leerla. Y dice la escritura, y la reina de Saba vino con oros. Y ahí viene hasta la cantidad. Usted puede sacar ese verso. Ahí le pregunta a Google cuánto era y le van a decir cuánto oro era exactamente. Pero eran cantidades enormes. ¿Qué le trajo al rey? Solamente porque tenía sabiduría. Pero Dios le respondió. Hizo una oración por sus hijos que no le tocó mirar, pero al final Dios sí le respondió. Ahora, nosotros ya aprendemos, porque la Biblia dice que aprendamos de las escrituras y de estos hombres de Dios, que hubiera también pedido que Salomón se mantuviera íntegro todo el tiempo, porque al final Salomón no se mantuvo íntegro y cayó. Como un hombre rico, pero cayó. Dios le concedió a David lo que pidió, sí, pero ahora usted agréguele a lo que pudo haber faltado. Ana pidió y lo que ella le pidió a Dios, Dios se lo concedió. La diferencia es que ella sí le tocó mirar. Ella sí le tocó ver y dijo, esto es lo que yo le pedí a Dios y esto es lo que Dios me ha respondido. Entonces, eso es su tarea del día de hoy, del que ya le está dedicando tiempo a Dios, desde alabanza, desde oración, desde el día de hoy, que hoy vino y le dedicó hoy a Dios un tiempo. Ahora usted va a llegar a su casa, saque su hoja, saque su celular y anote qué va a orar. ¿Sí me explico? ¿Qué va a orar por usted? ¿Qué va a orar por sus hijos? ¿Qué va a orar por su esposa? ¿Qué va a orar por su esposo? ¿Qué va a orar por su familia? ¿Por su trabajo? ¿Por su negocio? ¿Qué va a orar por su vecino? ¿Qué va a orar por su amigo? Para que Dios lo sane, para que Dios lo bendiga, para que Dios le dé paz, para que Dios lo convierta. Tiene usted que hacer su lista. Si hace la del mandado, que no haga la de oración. Amén. Repito, y ahí agrega todo, hasta lo que es poquito, y 5 pesos de cilantro. Me dan cuenta. Y una paleta barata, y aunque sea una sola en la noche. Y hay quienes con todo y lista y algo se les olvida, imagínense. Faltó esto. Me han contado, ¿no? Faltó un lote. Y con todo y lista, imagínense si no hace la lista. ¿Sí me explico? Ahora en su oración es lo mismo. Dios, te pido por esto y por esto y por aquello.
Y después está batallando con lo que no pidió. Ay, también era esto, ¿no? Agréguelo y anótelo y órelo. Anótelo y órelo. Y crea. Repito, y crea que Dios tiene el poder para responder. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dígale que tiene al lado, Dios quiere lo mejor para ti. Porque si usted cree esto, va a creer que Dios le responde. Dice, Padre nuestro que estás en Él. Él es nuestro Padre, y un Padre que ama a sus hijos siempre quiere lo mejor para ellos. ¿Sí o no es verdad? El Padre quiere lo mejor para sus hijos. Si no, por eso les da para la escuela, les da para comer. ¿No es verdad? Porque quiere lo mejor para ellos. Si Dios es nuestro Padre, entonces ¿qué Dios quiere para nosotros? Lo mejor. Pero por eso nos deja la Biblia, para aprender a acercarnos a Él y para aprender a pedir. Puestos de pie. Ana dice en la Biblia que vino al altar del tabernáculo e hizo oración. Y lo que ella pidió, Dios se lo concedió. Repito, lo que ella pidió, Dios se lo concedió. Y le comparto experiencia. En un servidor nos movemos en áreas de ventas. Y alguien tenía por ahí algo que vender y no lo vendía. Y eso fue hace años. ¿Qué pasó hace años? Y pedía, y me tocó, y me dijo, mira, si lo vendes, y obviamente pues es de trabajo y por comisión. Y yo todos los días dije, voy a orar todos los días que se venda. Nada más que no oré que lo vendía de mí. Y era algo que tenían ahí que nomás no les salía por años. Yo todos los días orando, Señor, que se venda, que se venda. Ya cuando llega me dice, ya lo vendí. Y digo, ay, y estamos acá. Y dije, ¿por qué? Y después que dije, pues, ay, no oré que lo vendiera yo. Y me explicó, y ya dije, Dios, pues tú me respondiste. ¿El error fue de quién? Mío. Dije, pero aprende. Si algún día lo voy a compartir para que alguien no le pase. Paz de Cristo. Por eso tenemos que aprender a qué. Ahora yo sabía, yo hasta le decía a la persona, se va a vender, seguro, no, lleva tiempo, se va a vender. Estoy seguro, tenía la fe. Y oré, pero pues mal, ¿verdad? Oré mal. Con todo y fe y con todo y oración, oré mal. Entonces usted, por eso le digo, usted sea sabio, haga, y cuando pida por su familia, cuando pida por su esposa, sea sabio. Cuando pida por su esposo, sea sabio. Cuando pida por sus hijos, sea sabio. Cuando pida por su trabajo, sea sabio. Y aún por su negocio, pídale a Dios. Pero también tenga la fe en que Dios le va a responder. Mira, a alguien en una ocasión estaban haciendo una brujería y lo enfermaban y se enfermaba de una cosa, orábamos a Dios que Dios lo sanara y se enfermaba de otra cosa. ¿Y estamos acá? Y no más nada. ¿Sí me explico? Porque había una brujería detrás. Dios quebrantó eso y ya no hubo ni enfermedad ni nada, ya hubo. A veces oramos por una familia los habían maldecido a todos. Uno estaba enfermo, oramos que no se enfermaran de nada y Dios lo sanara. Dios lo sanó, ya no se enfermó, pero después otro familiar de ahí se enfermó. ¿Sí me explico? Y se oró por el otro familiar y Dios sanó al otro familiar. Y terminando de sanar el otro familiar, se enferma el otro. ¿Sí me explico? ¿Qué está pasando? Pues el Señor sabe que vamos a detenernos y vamos a ver qué está pasando aquí. Que ya no es normal. Sana uno y se enferma el otro de allá. Se sanaba el otro y se enfermaba el otro. Había un ambiente espiritual detrás de todo eso. Por eso debemos de venir y hacer mucha oración, consultar a Dios, que Dios nos hable en sueños, que Dios nos hable en visiones, que Dios nos vaya
guiando. Y al final Dios quiere lo mejor para nosotros. Y por eso a través de la Biblia nos va guiando. ¿A través de qué nos guía? A través de la Biblia. Y la Biblia nos enseña que cuando en algo estamos confundidos, tenemos que consultar ¿a quién? A Dios. Concluyo. ¿Qué necesitamos para recibir algo de parte de Dios? Dos cosas: hacer oración y tener fe. Repito, hacer oración y tener fe. Si usted hace nada más oración y no tiene fe, le falta. ¿Sí me explico? Si usted tiene fe, pero no ora, le falta. Las dos, sin las dos no va a funcionar. No como esos controles que usted puede tener y le pone una pila. No, ¿verdad? Ya le puse una pila y por más que quiera puentear y cablecitos, no va a jalar. Necesita ponerle las dos pilas, ¿no es verdad? La oración es igual. Si usted pone la pila de la oración, pero no está la de la fe, no va a funcionar. Si usted pone la pila de la fe y dice, yo tengo fe, pero no ora, no va a funcionar. Por eso es importante la oración. Si usted lee la Biblia cuidadosamente, dice ahí que Jesús, ¿usted cree que Jesús era un hombre de fe, sí o no? Repito, ¿Jesús era un hombre de fe, sí o no? Era un hombre de fe. Jesús tan fe que caminó sobre el agua. Pero él sabía que tenía que orar. Vea, él sabía que tenía que orar. Por eso la Biblia dice, Jesús se apartó a hacer oración. Dice, Jesús se fue a Getsemaní a hacer oración. Constantemente Jesús se apartaba allí, oraba. Porque él sabía que aunque tenía la fe, tenía que también hacer oración. Y era Jesús, alguien que era el Hijo de Dios, que era Dios en la tierra, y no era un profeta, era Jesús el Mesías. Pues tenía que hacer oración. ¿Amén? ¿Cuánto más nosotros? Vamos a orar. ¿Sí? Vamos a dar gracias por el mensaje, por la palabra, y pedir a Dios que lo que usted hoy haya aprendido tiene que tener. Entonces, fuerte. ¿Qué necesitamos para recibir algo de Dios? Orar y fe. Repito una vez más. Necesitamos hacer oración y tener fe. Oración y fe. Oración y fe. Eso es para que usted reciba las promesas ¿de quién? De Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu presencia. Te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Y te damos gracias, Señor, que el día de hoy nos has reunido en este lugar. Y que hoy, Padre, te podemos dedicar este tiempo. Este tiempo, Señor, para aprender tu palabra. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que aquí se encuentran, Señor. Te pido, Padre, que tú los bendigas. Que tú bendigas ese esfuerzo, Señor, que hizo cada uno para llegar a tu casa, Señor. Para llegar a este lugar, Señor. Porque si invierte tiempo, si invierte bienes, si invierte esfuerzo, y todo eso, Señor, delante de tus ojos cuenta. Todo eso, Señor, delante de ti, Padre, tiene un valor. Señor, te pido que lo que hoy hemos aprendido de la Escritura se quede impregnado en nuestra mente y se quede impregnado en nuestro corazón. A veces, Señor, mandas a nuestra vida mensajes repetitivos para entender, para comprender, Señor, para afirmar que es necesario, Señor, esa palabra. Y hoy, Padre, nos mandas este mensaje porque necesitamos confirmar, necesitamos comprender, Señor, que Padre, tú quieres lo mejor para nosotros, pero que Padre, tenemos que orar y tenemos que tener fe. Te pido, Señor Jesucristo, obra en nosotros y danos un espíritu de oración.
Te pido, Señor Jesucristo, que obres en nosotros para que nunca nos haga falta la fe en el nombre de Jesús. Para que, Padre, las familias, el trabajo, los negocios, en el hogar sean bendecidos, haya paz, haya tranquilidad, Señor, en el nombre de Jesús. Háblanos, Señor, danos mensajes, danos palabras a través de sueños, a través de visiones, a través de la Escritura. Guíanos, Padre, con tu Espíritu Santo, para que se formen familias bendecidas, familias que te sirvan, familias conforme a tu corazón, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor Jesús. Amén.